Imagina ser el hombre elegido para llevar a una nación entera a la batalla, enfrentar gigantes y atravesar ríos imposibles. Hoy, te revelaré la historia de un líder cuya valentía y fe desafiaron todas las expectativas. Josué, hijo de Nun, el hombre que se atrevió a conquistar lo que otros pensaban inalcanzable. Quédate hasta el final para que descubras cómo lo logró. Al final entenderás cómo puedes aplicar las lecciones de Josué en tu propia vida. Josué nació en la tribu de Efraín, pero lo que realmente lo definió no fueron sus raíces, sino la valentía y destreza que mostró desde joven. Imagina un joven guerrero, confiado pero también lleno de humildad, dispuesto a seguir la voluntad de Dios en cada paso que daba. Desde que fue llamado por Moisés para servir como asistente, Josué mostró una dedicación sin igual. Durante los 40 años que el pueblo de Israel vagó por el desierto, él no solo fue un fiel seguidor de Moisés, sino que fue testigo directo de milagros extraordinarios. Desde las plagas que destruyeron a Egipto hasta la apertura del Mar Rojo, Josué vio cómo Dios guiaba a su pueblo. Pero, ¿qué se necesita para ser un líder como Josué, un hombre que no dudó en enfrentar lo desconocido y lo aterrador? Josué fue parte del grupo de espías enviados a Canaán para explorar la tierra prometida. Cuando regresaron, 10 de los espías desalentaron al pueblo con informes temerosos sobre gigantes y murallas impenetrables, mientras que Josué y Caleb, los 2 espías fieles, dieron un informe lleno de esperanza y valentía. Ellos confiaron en que Dios tenía el poder de darles la victoria. Pero ¿por qué Josué fue capaz de ver lo que otros no pudieron? ¿Qué fue lo que lo impulsó a tener esa fe inquebrantable cuando todo parecía en su contra? La respuesta está en una conexión profunda con Dios, un entendimiento de que no eran sus propias fuerzas las que contarían, sino la poderosa mano de Dios. Si alguna vez te has sentido pequeño frente a un desafío, recuerda la valentía de Josué y cómo su confianza en Dios le permitió ver más allá de lo que los ojos humanos podían percibir. Pero la vida de Josué no fue solo una serie de victorias, también fue una historia de fidelidad, de obediencia. Moisés, al final de su vida, lo eligió como su sucesor, y fue Dios mismo quien lo confirmó. En ese momento decisivo, Josué se encontró con una responsabilidad monumental sobre sus hombros, liderar a Israel en la conquista de la tierra prometida. En una de las conversaciones más emotivas y trascendentales de la historia, Moisés le transmitió a Josué palabras de fortaleza: sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo en todo momento. Y aunque Josué sabía que lo que venía era una serie de batallas físicas y espirituales, su corazón estaba lleno de fe, porque entendió que el Dios que le había dado la victoria antes, seguiría con él. El primer gran obstáculo que enfrentó Josué fue el cruce del río Jordán. El pueblo de Israel estaba al borde de la tierra prometida, pero el Jordán estaba desbordado y parecía imposible cruzarlo. ¿Cómo podrían atravesar el río? ¿Cómo podrían seguir adelante cuando todo parecía imposible? Fue entonces cuando Josué confió en la promesa de Dios: cuando los sacerdotes que llevan el arca del pacto pongan sus pies en las aguas del Jordán, las aguas se detendrán. Así sucedió. Los sacerdotes dieron un paso de fe, y al instante las aguas del río se detuvieron, permitiendo que el pueblo cruzara sobre tierra seca. Imagínate el asombro de la gente. En ese momento, Josué no solo lideró a su pueblo hacia una tierra física, sino que los guió hacia un recordatorio poderoso de que el Dios al que servían era más grande que cualquier barrera que pudieran enfrentar. Si alguna vez te has encontrado frente a un obstáculo insuperable, recuerda que el mismo Dios que detuvo las aguas del Jordán está contigo, preparado para hacer lo imposible posible. Y así, al cruzar al otro lado,
Israel se enfrentó a su primer gran desafío militar, Jericó, una ciudad fuertemente amurallada, cuya resistencia parecía invencible. Pero Josué, obedeciendo las instrucciones divinas, no eligió un ataque convencional. Dios le dio una estrategia peculiar: marchar alrededor de las murallas de la ciudad durante 6 días en silencio. El séptimo día, deberían marchar 7 veces alrededor y luego gritar con fuerza mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. A primera vista, podría parecer una estrategia extraña, pero Josué no dudó. ¿Por qué? Porque confiaba plenamente en que el poder de Dios haría lo que parecía imposible. Y, al séptimo día, las murallas de Jericó cayeron de manera milagrosa, demostrando que, con la obediencia a Dios, las murallas más altas pueden ser derrumbadas. Pero la historia no termina ahí. En medio de esta gran victoria, Josué se encontró con una mujer llamada Rahab, una prostituta cananea que, al proteger a los espías israelitas, mostró una fe sorprendente en el Dios de Israel. Rahab no solo salvó a los espías, sino que su valentía la hizo merecedora de un lugar en la historia y en la genealogía de Jesús mismo. ¿Qué podemos aprender de Rahab? A veces, los que menos esperamos, tienen la mayor fe. La historia de Rahab es un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Después de Jericó, Josué enfrentó otro desafío: la ciudad de Ai. En un principio, confiados por su reciente victoria, los israelitas enviaron solo un pequeño contingente. Pero, para su sorpresa, fueron derrotados. ¿Cómo pudo pasar esto? La respuesta fue un pecado oculto en el campamento. Un hombre llamado Acán había tomado bienes que estaban consagrados para Dios, desobedeciendo las instrucciones divinas. Esta derrota fue una lección dura pero necesaria para Josué y el pueblo. El pecado tiene consecuencias y, a veces, debemos purificarnos antes de poder avanzar. Josué y el pueblo se arrepintieron, y después de rectificar el pecado, fueron capaces de derrotar a Ai en una victoria decisiva. La historia de Josué es también una historia de milagros impresionantes. En una de las batallas más decisivas, cuando luchaba contra una coalición de reyes cananeos, Josué oró a Dios para que el sol y la luna se detuvieran para que pudieran terminar la batalla. Y Dios respondió, deteniendo el sol en el cielo para que el pueblo de Israel pudiera lograr una victoria completa. Este milagro asombroso, en el que el sol se detuvo, muestra el poder de la fe audaz y la respuesta de Dios a una petición valiente. A medida que Josué envejecía, convocó al pueblo para renovar su pacto con Dios. Les recordaron todas las maravillas que Dios había hecho por ellos y les instó a mantenerse fieles. A través de las batallas, las victorias y las derrotas, Josué había demostrado que la clave del éxito era la obediencia a Dios. Y, cuando el pueblo de Israel reafirmó su pacto con Dios, Josué les dejó un legado: elijan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué murió a la edad de 110 años, habiendo cumplido con su misión de guiar a Israel hacia la tierra prometida. Su vida nos deja un testimonio claro: la fe en Dios y la obediencia a su palabra no solo traen victorias, sino también paz y prosperidad. Hoy, su historia sigue siendo un recordatorio de que, sin importar los desafíos que enfrentes, con Dios a tu lado, puedes superar cualquier obstáculo. Si este video ha fortalecido tu fe, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte este mensaje para que más personas puedan ser inspiradas por la vida de Josué. Gracias por ver este contenido, y recuerda que la próxima vez que enfrentes una muralla gigante en tu vida, puedes confiar en que Dios tiene un plan para ti. Hasta la próxima.